Bueno, volvemos a sala de juntas. Ya el fondo del programa completo. Estamos haciendo un ciclo de entrevistas con los aspirantes a la gobernación y a la alcaldía de Medellín. Y estamos trabajando el tema no político, estamos trabajando el tema empresarial, las apuestas, las propuestas que tienen para ustedes, los televidentes, que muchos de ustedes nos ven todas las semanas desde las empresas. Hoy tenemos un gran invitado, ya nos habían escrito, ¿por qué no han invitado al personaje que hoy tenemos aquí, el doctor Luis Fernando Suárez, aspirante a la gobernación de Antioquia? Doctor Suárez, bienvenido, buenas noches a Sala de Juntas y cuéntenos cómo se siente hoy aquí con nosotros. Muy bien, muy complacido. Gracias por la invitación. Felices en este proyecto de Servicio Antioquia, trabajando durísimo, unas agendas intensas desde la madrugada hasta tarde en la noche. Y viene la recta final de una campaña sin duda compleja, pero también apasionante. Apasionante. Un hombre muy conocido en el medio más que político, ha tenido unos puestos muy conocidos en la gobernación, en la alcaldía y demás. Por eso no quiero presentarlos, que sea muy corto, quien nos diga quién es Luis Fernando Suárez. Yo lo digo muy sencillo. Mire, yo he sido servidor público toda mi vida, 34 años de trayectoria en el sector público, soy odontólogo con una especialización en epidemiología, fui gerente del Hospital Mental de Antioquia, trabajé en Metrosalud, en la red pública hospitalaria, fui vicealcalde de Gobernabilidad y Seguridad de Medellín y siempre diré que fui secretario de gobierno 6 meses y luego gobernador encargado de Antioquia 1 año durante la pandemia, durante la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19, la crisis invernal tan fuerte que tuvimos en los últimos años. Bueno, enfrentamos los retos de Antioquia y por eso estamos en este proyecto de servirle a nuestro departamento. Qué bueno, hay muchos temas políticos, sobre todo esta semana, que se han hecho alianzas, pactos y demás, y no es el tema de nuestro programa, porque nuestro programa es un programa más especializado en el tema empresarial, en el tema económico y demás, y por eso vamos a iniciar esta serie de preguntas más desde lo empresarial. Yo diría que para empezar estas preguntas con los panelistas, cuéntenos un poco cómo ve el panorama, cómo lo ve, todavía no las apuestas que vamos a tener en la gobernación de parte suya, sino cómo ve el panorama económico y de las empresas en Antioquia. Bueno, lo primero, mire, yo en este recorrido que he hecho toda la campaña, yo empecé muy temprano, desde marzo, hay palabras que sigo escuchando todos los días: incertidumbre y desconfianza. Ese es el contexto político, social en el que está el país. Yo camino mucho, entro a los negocios y pregunto, ¿cómo están las ventas en cualquier tipo de negocio? Suave. Califique la suave de 1 a 10, 3. Claro. Allá hay una realidad económica. Eso es por debajo de suave. Eso es por debajo de suave. Hay una realidad económica. Yo digo, la gente no tiene plata. El incremento de los precios de los alimentos y los productos de la canasta básica. Pero lo grave es la desconfianza, porque entonces se contrae la economía. Esta mañana estuve en una reunión muy amplia con Camacol y toda su junta directiva. Y las cifras en la construcción son dramáticas. Absolutamente. Lo acabamos de ver. Absolutamente. Una caída como del 55% en las ventas de vivienda. Es el sector que más dinamismo ha perdido realmente en la economía antioqueña. Y es el que más empleo genera. Y un déficit habitacional impresionante, porque es que tampoco hay. Es que el problema es ese. De acuerdo. Entonces eso se conjuga todos esos factores adversos, lo cual es bastante grave, y eso va haciendo una bola de nieve que sigue cogiendo fuerza. Yo tengo la confianza de que vamos a superar este momento difícil, pero lamentablemente el gobierno nacional no da señales de confianza. La seguridad se está deteriorando y sin duda deteriorar la seguridad conlleva a más desconfianza. Eso es bastante complejo. Yo pienso que el reto que tenemos en los próximos años es enorme. Yo he dicho, nosotros tenemos que estar preparados para gobernar en tiempos de crisis. Yo lo hice en la pandemia. Lo que hicimos en la reactivación económica con los gremios, con los empresarios, con la academia. Yo me acuerdo mucho de la alianza que hay para hacer para generar empleo juvenil. Tenemos que ser innovadores y agresivos y empezar a dar señales de confianza, pues para detener esa contracción que estamos sintiendo hoy de la economía. Precisamente yo quería preguntarle al doctor Luis Fernando Suárez, ¿por qué cree usted que es la mejor opción
para gobernar Antioquia en este momento en particular? ¿Cuáles son esos logros y esas capacidades que usted le puede decir a los televidentes para que todos voten por Luis Fernando Suárez? Bueno, primero, mi vida ha sido de servicio a Antioquia. Ajá. Yo le quiero seguir sirviendo a Antioquia, es mi único objetivo, servirle a mi departamento como gobernador electo por los antioqueños. Toda esa hoja de vida y esa trayectoria la pongo a disposición de los antioqueños. Yo tengo una hoja de vida honestamente impecable, a mí me pueden esculcar y no tengo ningún problema. Segundo lugar, demostré que tengo la capacidad, la fuerza, la convicción, la trayectoria, porque goberné en tiempos de crisis, en un momento coyuntural, tal vez el más complejo de nuestras vidas. ¿Cómo lo hicimos? Trabajando en alianza. En equipo. Gobernador, alcaldes, ministerio, sector salud, empresarios, gremios, exigiéndonos todos los días y todos los días buscando hacer más siempre frente a un propósito, salvar vidas. Y lo conseguimos. Y luego cuando empezamos a superar la pandemia y vimos la esperanza con las vacunas, la reactivación de la economía, la gran apuesta que hicimos en Antioquia, y los resultados están ahí a la vista. Yo creo que esa capacidad de sinergia, hoy hay políticos que quieren dividir. Luis Fernando Suárez trabaja bajo los parámetros y los conceptos de Unidos por Antioquia en alianza. Nosotros tenemos que recuperar la fuerza de lo que Antioquia ha hecho desde la triada Universidad, Empresa, Estado. Que la hemos perdido. Lo hemos perdido desde los consejos de competitividad, desde las distintas instancias a trabajar pues, por los enormes retos de este departamento. Un departamento que amamos, pero en el que todavía hay niños menores de 5 años que mueren por hambre. Esos son los retos que tiene Antioquia. Doctor Luis Fernando, uno de los principales problemas del ciclo político es que cada nuevo mandatario llega a cambiar absolutamente lo que hace el anterior. Con usted existe un voto de confianza porque usted ya ha señalado que precisamente su hoja de ruta va a seguir alrededor de la apuesta de la Agenda 2040. Pero precisamente informémosle a nuestros empresarios y televidentes cuál es el eje de la Agenda 2040 para los empresarios y emprendedores de nuestro departamento. Bueno, importantísimo. La Agenda de Antioquia es el plan estratégico de Antioquia al 2040, el proceso de participación más amplio de la historia de Antioquia, y es responsable construir sobre lo construido. Por eso retomamos esa visión de la Agenda 2040, que a mí me parece además como visión muy inspiradora. Antioquia, corazón verde de América, educada, equitativa, competitiva, sostenible, multicultural y en paz. Y en cada uno de esos grandes pilares se desarrollan una cantidad de programas estratégicos que proyectan este departamento hacia el 2040. Temas que yo creo que son trascendentales. Sin duda, educación. Sin duda. La educación como motor, como mecanismo para darle oportunidades a los jóvenes. 54 jóvenes de cada 100 que se gradúan de 11 acceden a la formación técnica superior. Ahí hay una brecha enorme. Emprendimiento, empleo juvenil, equidad, cultura y deporte como una columna vertebral para los jóvenes. Segundo pilar de nuestro programa de gobierno, protegemos la empresa, el empleo y el progreso. Ahí hay un tema importantísimo que impulsa la competitividad de Antioquia, la internacionalización de la economía de Antioquia. Antioquia tiene que exportar más. Para eso se necesitan más capacidades propias y por eso los procesos de formación y educación son tan importantes, en alianza con los empresarios. Si Urabá, en 2 años, vamos a ir a Urabá en 4 horas y media, el enorme potencial turístico de Urabá lo tenemos que explotar, pero como negocio, no domésticamente, claro, como lo hemos hecho toda la vida. Con infraestructura, creando con capacidades reales. Hoteles. Formales, con hoteles formales, ¿por qué no atrayendo la inversión a Urabá? Es que un viernes a las 2 de la tarde empacamos y vamos a estar a las 7 de la noche en Necoclí. Estamos comiendo en Necoclí. Sí. Esa es la realidad. Todos los temas de economía circular, nuevos negocios verdes. A mí me impresiona que hoy 46 municipios de Antioquia lleven las basuras a pradera, cuando la basura es un negocio en todas las partes del mundo. Yo creo que en los temas de desarrollo económico hay mucho por hacer. Emprendimiento, mucho más emprendimiento. De cada 100 empresas que se registran en la Cámara de Comercio, 95 son pymes que son emprendedores. Hay que apoyar más los emprendedores.
Yo creo que allí hay enormes oportunidades. Y yo me sueño proyectos productivos, yo no sé cuántas marcas hay, pero lo vamos a averiguar, de cafés especiales en Antioquia, de miles de familias, eso es una cosa hermosa. Para impulsar todos esos cafés especiales desde el emprendimiento con capital semilla, con asistencia técnica, con acompañamiento. Allá hay un volumen de negocios y de recursos. Pero déjeme decirle una cosa importante ahí que no sé si usted la tiene en cuenta, y es que además de eso, además de emprender con ellos, ayudarles, apoyarlos, acompañarlos, tenemos que trabajar con el tema de la exportación, porque es que no podemos exportar ese café igual como exportamos el café normal nuestro. Entonces ahí es donde nos equivocamos. Este país es potencialmente alto. Lo habíamos tocado también en otro programa. Pero bueno, un panorama muy importante. O sea, aquí hay un panorama bien importante, pero yo creo que muchos nos estamos preguntando, ¿por qué no bajamos eso? Bajemos un poco a cifras. Entonces, ¿cómo encuentra las finanzas del departamento y cómo va a invertir? ¿En qué va a invertir? Cuando hablamos de educación es importante, obviamente, el tema de la educación. Cuando hablamos de seguridad también, además usted es un experto en seguridad, ha trabajado tanto en la alcaldía como en la gobernación en el tema de seguridad, conoce muy bien esta problemática social en el tema de seguridad y demás, pero de ahí a que demos el paso. ¿Por qué le pregunto esto? Porque hoy somos más racionales en la elección, con el candidato, con el voto. Hoy vamos un poquito más allá, ¿cierto? No es solamente lo que nos duele, sino cómo lo vamos a hacer, porque es que puede que nos duele una cosa, pero si no tenemos con qué hacerlo, pues es complicado. ¿Cómo ve usted ese panorama? ¿Usted tiene ya unas cifras, un presupuesto sobre el cual va a llegar y va a empezar a trabajar? Muy bien, entonces yo les doy unas cifras que pueden ser cifras generales. El presupuesto de la gobernación en un año está cercano a los 5 billones de pesos, pero parte de ello ya viene con destinación a salud, a educación, agua potable. Hay unos compromisos. Entonces realmente los recursos de inversión son más limitados. Nosotros pensamos que es absolutamente indispensable recursos del Sistema General de Regalías, obras por impuestos y buscar iniciativas privadas. Por ejemplo, la construcción de las carreteras que van a manejar la APP Vía Láctea en el norte de Antioquia, para concesionar las vías Medellín, Pajarito, San Pedro, Belmira, Don Matías, Santa Rosa, y que queden manejadas por un tercero. Todo con plata pública no se puede hacer. Claro. Tenemos que buscar otros mecanismos de financiación como las APP. La APP embalses, todo el complejo vial que se reclama hace muchísimos años para llegar a un sitio turístico como Guatapé. Y el otro elemento que yo creo que va a ser muy importante y en el que yo sigo teniendo confianza es Hidroituango. Hidroituango ya empezó a generar, hay una demanda arbitral que la sociedad interpuso contra EPM. Nosotros pensamos que eso debe salir a favor de la sociedad y allí creemos que va a haber unos recursos para invertir, de tal manera que se abre una nueva fuente. Obviamente se está fortaleciendo la FLA, EIC, Empresa Industrial y Comercial del Estado transformada. El año pasado, récord histórico, 53 millones de botellas de aguardiente, que sin duda aumentan las rentas del departamento, con la contradicción de vender más licor para poder invertir más en los proyectos sociales, pero esa es la realidad del país. Y esa es la normativa. Y el otro elemento que yo quisiera destacar, conglomerado público Gobernación de Antioquia. El conjunto de empresas, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, la FLA, la promotora Ferrocarril de Antioquia, los hospitales, Sabia Salud, Teleantioquia, todo ese conglomerado fuerte trabajando en sinergia para hacer realidad muchos proyectos de Antioquia, en deportes, toda esa institucionalidad que tenemos que seguir blindando para que, como pasó en el caso de Medellín, se respete el gobierno corporativo de ese conglomerado público. Nos parece que eso es muy importante y que no esté todas estas empresas al vaivén de los cambios políticos que llegan cada 4 años. Que incluso es muy importante lo que usted señala, doctor Luis, con respecto a la visión empresarial, a esa visión de conglomerado, porque muchos de los proyectos en materia de infraestructura, en materia de vivienda, en materia de apoyo a educación, no los tuvo que apoyar directamente la gobernación, sino que lo hizo indirectamente, por ejemplo, con entidades como el IDEA, que participó activamente en el túnel Gaviria, Guillermo Gaviria Echeverry, en proyectos tan interesantes como Antioquia LED o incluso en Antioquia Vive la Música. Entonces, esa visión de conglomerado empresarial es muy importante para el departamento. El rol de la empresa de vivienda de Antioquia, que en este gobierno van a terminar cerca de 75.000 viviendas. La meta nuestra son 80.000 viviendas en los próximos 4 años. Y en la conversación que teníamos esta mañana con Camacol nos decían que es absolutamente importante para que Antioquia en el 2040 tenga 0 déficit de vivienda,
cada año 10.000 viviendas nuevas sin parar el ritmo. Eso es un reto enorme que no lo puede hacer solo la gobernación de Antioquia. Pero tenemos el dinero para hacer esas 80.000 viviendas. Las de la gobernación sí, claro, porque se buscan los mecanismos de cofinanciación con la concurrencia de subsidios de Mi Casa Ya, de las cajas de compensación familiar, de la misma gobernación de Antioquia. Allí hemos encontrado dificultades porque hay personas tan pobres que no tienen los recursos para hacer el cierre financiero, pero tenemos que ser capaces de buscar las fórmulas. Cuando eso no pasa y no se hacen es porque no hay gestión, es decir, no se gestiona unas platas que tenemos que ir a conseguir a otros lados, a conglomerar, a hacer llamados a la empresa privada, al sector público. Entonces se vuelve una sola promesa. De acuerdo. Pero todo esto, doctor Luis Fernando, es posible si hay seguridad. O más bien, eso es una cosa como que se retroalimenta, ¿cierto? O sea, si hay oportunidades, de alguna manera también vamos venciendo ese flagelo que tiene hoy Antioquia, de que nuestra gente, ante la ausencia de oportunidades, busque dedicar su tiempo, digamos, a actividades ilícitas. Yo quería preguntarle, usted como experto, digamos, en el tema de seguridad, ¿cuáles son las alternativas, cuáles son las propuestas concretas? Porque usted decía, la seguridad total integral es la más importante y necesaria política social. Y usted lo que ha identificado, y creo que todos, es que tenemos unas debilidades en las capacidades institucionales, por un lado. Por el otro lado, tenemos una penetración en Antioquia en todas las actividades de grupos armados que al margen de la ley. Tenemos delincuencia juvenil, tenemos un montón de problemas que evitan que haya, digamos, una decisión en firme de seguir invirtiendo, precisamente porque hay esa incertidumbre para los empresarios. ¿Qué haría Luis Fernando Suárez en su plan de gobierno para revertir esta situación? Entonces, mire, son dos cosas en principio. Uno, no hay un camino distinto a trabajar toda la institucionalidad unida en torno a los complejos temas de seguridad. Pero con el enfoque de seguridad total integral, lo que nosotros decimos es educación, empleo, emprendimiento, cultura, deporte, sembrando semilla en los jóvenes. Ajá. Nosotros no queremos jóvenes víctimas de la violencia. El año pasado asesinaron en Antioquia 1.906 personas. El 50% de las víctimas son jóvenes. No estamos haciendo la tarea con los jóvenes. Allí hay un tema que es estructural. Está demostrado la asociación que hay entre desempleo juvenil y homicidios. Está demostrada la asociación entre embarazo adolescente y homicidios y violencia. Esa es una realidad compleja social que tenemos nosotros. Entonces hay que atacar esos temas estructurales con educación, cultura, con convivencia en las familias. Pero hay que atacar con total verticalidad y decisión las estructuras criminales. Nosotros hemos sido críticos de la política de paz total. Pero perdóneme que le interrumpa. Absolutamente. Ese tema lo vamos a ver en el próximo segmento. Estamos esta noche con un candidato a la gobernación, el doctor Luis Fernando Suárez. Estamos hablando unos contenidos de su apuesta, de su propuesta y demás. Nos quedaba en el segmento anterior un corte que queríamos trabajar más profundamente con él, porque estamos hablando de un tema de seguridad, estamos hablando de un tema de delincuencia. Todo eso nos afecta desde el tema empresarial, por supuesto. Ahí entra todo el tema de los paros, de los bloqueos, que le vamos a garantizar a nuestros empresarios en Antioquia y demás. Y él nos estaba empezando a hacer una explicación de un panorama importante ahí para que usted pueda darnos una comprensión bien clara de esto, sobre todo porque ahí están todos los problemas. Para no preguntarle por un problema o por otro, le queremos preguntar en general, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir a nuestros empresarios? Entonces, lo primero es, el gobernador tiene que liderar la seguridad del departamento y lo hace con los alcaldes, con el comandante del ejército, de la policía, con el director de la fiscalía, con todos los organismos de seguridad y justicia. Es que en Colombia la seguridad es nacional. Sí. El gobernador no pone policías, el gobernador no pone fiscales ni nombra, el gobernador no pone militares, trabaja con los que tiene de la mano de manera coordinada y articulada.
Antioquia tiene tal vez el panorama más complejo del país porque tiene presencia de 3 grupos armados grandes organizados: ELN, Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. El Clan del Golfo solamente tiene presencia en más de 50 municipios de Antioquia. Presencia real, con hombres armados, con capacidad de hacer daño, con unas rentas criminales que son narcotráfico y extracción ilícita de minerales, rentas multimillonarias. Lo que nosotros hemos dicho es, mientras en Colombia exista el narcotráfico como está hoy, no va a haber paz total porque ellos están fortalecidos. Claro, tienen una Se deben fuente. debilitar con la fuerza pública para poder sentarlos en las mesas de negociación, cosa que no se está haciendo. Entonces, ahí es donde consideramos que la política de paz total está fracasando y por eso vemos más presencia de ilegales en el territorio. Mire mi anécdota, yo estuve la semana pasada recorriendo el norte y estaba en el municipio de Campamento el viernes a las 6:30 conversando y los policías desesperados que yo me tenía que ir porque por allá están las Seguridad. disidencias de las FARC. Esa es la realidad. Y los gobernadores hacen un llamado y el gobierno nacional dice que están haciendo política. Yo quiero ver el alcalde de Briceño, Antioquia, con un municipio confinado, con presencia de los actores ilegales. Ese alcalde lo supera la realidad. Claro. Entonces, trabajar articuladamente. ¿Queremos vivienda? Hay que invertir en vivienda. ¿Queremos seguridad? Hay que invertir en Pero seguridad. se podrá trabajar, doctor Luis Fernando, en articulación con este gobierno nacional, en ese sentido. Tenemos ese Ese viento reto. en contra, Ese es el deber ser. esa Ese situación, pero sí le tendremos que reclamar al ministro de la Defensa, al presidente de la República, pues que nos traten en condiciones dignas y que nos den la policía que necesitamos. Más fuerza pública no va a llegar, porque es que no hay policías. Los policías están saliendo de la policía. Hay un déficit. En los últimos años han salido más de 30.000 hombres de la policía. Por eso hay déficit de policía. Hay déficit, pero ¿por qué le darían a usted lo que ha pedido el actual gobernador? No, ¿O es, no que lo ha es que pedido? nosotros no vamos a pedir, nosotros vamos a pedir, manténganos nuestra fuerza pública con nuestros hombres de ejército, policía, y nosotros ayudamos a hacer la tarea. ¿Cómo? Con recursos, con tecnología, motocicletas, camionetas. En este momento se están instalando en Antioquia, en los municipios, unos circuitos cerrados de televisión financiados por la gobernación de Antioquia. El camino es la tecnología. Hace 20 días estuve en Ansá y entré al comando de la policía y ya vi el videoball, las pantallas, con todas las cámaras del municipio de Ansá. El comandante de la policía dice, esto es una bendición para nosotros. Clarísimo. Claro. Entonces les estamos ayudando con tecnología. Hay equipos tecnológicos súper sofisticados que le sirven a la policía judicial para investigar homicidios, secuestros. Esos equipos se los estamos entregando. Sin ninguna duda, tenemos que invertir en seguridad, pero eso sí, contra resultados, porque tiene que haber resultados. Y el llamado al gobierno nacional, si no se ataca el narcotráfico desde su estructura como renta criminal y no se les quita la plata, no va a haber paz total en Colombia. Álvaro, yo voy a ser ahí Así es, atrevido incluso así es, de complementando lo acuerdo. que nos está exponiendo el doctor Luis. acuerdo. O sea, es que, ¿qué más exigencia que Antioquia es después de Bogotá el territorio del país que más le aporta al crecimiento de la economía? Durante 2 15%. años consecutivos le hemos aportado más del 15% de la economía al país. Sí. 15%, 15.1 en el 2022 y 15.2 en el 2021. Para acabar de ajustar, ahorita que hablábamos de exportaciones, Antioquia es el departamento más exportador. Le aportamos el 25.61% de las exportaciones del país. Le aportamos a la tasa de empleo del país. El año pasado solamente Antioquia generó 372.672 nuevos puestos de trabajo. Incluso en esa línea yo le quería preguntar al doctor Luis Fernando, sobre todo hay algo que para los empresarios, para la economía del departamento es muy importante y son los desarrollos y las apuestas en infraestructura. Sobre todo durante este cuatrenio hemos vivido en Antioquia una situación muy interesante con esos macroprocesos territoriales de la ciudad de Cuatro Corazones, pero yo quiero saber qué más se va a hacer para que Antioquia de verdad se siga aplanando. No, pues es que lo que viene en Antioquia en los próximos 4 años es maravilloso, una Antioquia impensable. Río Negro con segundo aeropuerto, segunda pista y segunda terminal, eso tiene que ser una realidad. La segunda boca del túnel de Oriente se está estructurando para iniciar ejecución el año entrante. La APP
embalses, todo el complejo vial, la APP de la Vía Láctea, termina la concesión de Vimed en el 2026 y se deberá redefinir una nueva negociación para nuevamente concesionar todo ese complejo vial del oriente de Antioquia. Viene sin duda la terminación de las vías 4G, Pacífico, que nos ha generado tantos problemas. Pero eso se tiene que resolver. Vamos a estar en Urabá con el túnel Guillermo Gaviria, el más largo de América, terminado en Urabá en 4 horas, 4 horas y media. Urabá con puerto, ya es una realidad Puerto Antioquia, avanza significativamente esa obra. La conexión con el Pacífico, ya estamos trabajando en un diseño de un proyecto para Ciudad Bolívar, conectarla atrás con el Carmen de Atrato, con un complejo vial y un túnel de 7 kilómetros. La pavimentación de las vías secundarias en lo que nosotros llamamos los circuitos viales estratégicos, que son 118 circuitos que conectan municipios entre sí. Ejemplo, San Pedro, Poleal, San Jerónimo. Entonces una persona desde San Pedro no tiene que venir a Medellín para ir a Urabá, se va a poder ir por allá. Como esos son 118 circuitos estratégicos. Pero ese, por ejemplo, que no tiene nada que ver con regalías, ni tiene nada que ver con concesión, ¿cómo se haría? Ah, no. Debe ser con recursos de regalías, sean las regalías regionales o las del departamento, pero buscar otras fuentes de financiación. Por ejemplo, obras por impuestos puede ser una muy buena figura. Y yo estoy nuevamente convencido de que esa demanda arbitral de Hidroituango va a salir a favor y ahí va a haber unos recursos para invertir. Entonces lo que yo digo es, si gobernación, alcaldes, el gobierno nacional, no podemos renunciar. Bueno, me faltó nada menos que los proyectos ferroviarios de Antioquia que tienen que ser una realidad. El Tren del Río está listo en fase 3. Necesitamos un alcalde de Medellín aliado, de verdad aliado, que ponga la plata que se necesita para poder pedirle al gobierno nacional la cofinanciación. Si usted queda gobernador, creo que se le van a esconder muchos porque va a buscar mucha plata en todas partes. Entonces me parece que eso va a ser supremamente importante. Vamos a trabajar duro. Pero ese ánimo, ese optimismo nos interesa mucho en esta mesa de Sala de Junta. Todos nos preguntamos desde las empresas cómo vamos a manejar el tema de innovación, un tema que no es una palabra que se vuelve de moda ni mucho menos, sino que es una palabra que hoy se aplica y que estamos trabajando o estábamos trabajando supremamente bien, porque ya lo hemos dicho aquí varias veces en el programa, lo de Ruta N se nos terminó, veníamos trabajando ese sector privado, el sector público, trabajando muy fuerte en esos temas de innovación, no solamente desde la Academia Robert, sino desde la realidad empresarial. Es que perdimos una oportunidad muy grande, lo digo es desde la ciudad de Medellín. Somos un distrito de ciencia, tecnología e innovación y desaprovechamos totalmente la oportunidad. El doctor Luis Fernando hablaba ahorita de una alianza con las empresas y con las universidades e instituciones. ¿Cómo hacer realmente para jalonar ese proceso de innovación sin depender de los caprichos que puedan tener los mandatarios de turno en Medellín, con las ventajas que ofrece el hecho de ser Medellín un distrito de ciencia, tecnología e innovación? Mire, lo que está pasando, por ejemplo, en el Oriente es muy importante. Allí se está construyendo ya el primer laboratorio de vacunas en Colombia. Esa es una iniciativa privada, pero ahí va a haber un aliado estratégico que es la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, el Oriente, lo que hemos llamado la región aeroportuaria del Oriente, trae enormes oportunidades en temas de innovación y tecnología. Y se habla ya de un gran distrito de innovación del Oriente. Nosotros pensamos que es conveniente empezar a desconcentrar esta área metropolitana densa, compleja, y buscar otros nuevos centros de desarrollo, la meseta del norte. Lo que va a pasar en pocos años en Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo Laya, porque por allá va a pasar un tren, van a hacer otras cosas muy distintas y desde ahora hay que empezar a planearlas. Y sin duda, Antioquia hoy es líder en nuevas tecnologías, en creación digital, en estos nuevos negocios relacionados con la ciencia, la tecnología, y yo creo que allí hay una oportunidad enorme. Ya hablamos de los nómadas digitales que están llegando a Medellín, que trabajan desde Medellín para cualquier ciudad del mundo, y allí vamos a ser agresivos en hacer alianzas con las grandes multinacionales para formar jóvenes de toda Antioquia en estas nuevas tecnologías y nuevos negocios de innovación, y que un joven desde Tarazá,
Cáceres, Frontino, Medellín, pueda trabajar para cualquier empresa del mundo. Eso es posible, ya está inventado. Obviamente hay que avanzar fuertemente en conectividad, mucha y mejor conectividad en el departamento de Antioquia. Todavía tenemos brechas. Y con una ventaja muy grande que tenemos acá en el departamento, y es la universidad digital, la institución universitaria digital. De acuerdo, ese es un instrumento poderosísimo. Yo no sé si vieron el CESA, Sistema de Educación Superior de Antioquia, que se lanzó recientemente, un sistema de becas para que cualquier joven de Antioquia pueda acceder a una beca y estudiar desde cualquier sitio Nos corresponde del departamento. también hablar un poco de empleo, Inés Elena, que es nuestra preocupación en mesa. Yo me quedé, incluso desde el comentario que hizo Robert, en donde se refería que Antioquia en su economía genera el 14.5% del PIB colombiano, ubicándose en segundo lugar después de la ciudad de Bogotá. No obstante, 4 de cada 10 antioqueños trabajan en la informalidad. Y el 57% de los negocios informales están a cargo de las mujeres cabeza de hogar. Tenemos un desempleo estructural porque tenemos unas necesidades que no están en correspondencia con las capacidades de las personas. O sea que tenemos una ausencia también de formación en otro tipo de necesidades, o sea, empresarios y desempleados, digamos, que todavía no han hecho clic. Y tenemos una situación de, digamos que un reto gigante, y es generar oportunidades para los jóvenes, para las mujeres, y generar, digamos, una capacidad de consumo en la sociedad que permita que los empresarios también, de rebote, tengan mejores resultados. ¿Cuáles son las políticas concretas que tiene el plan de gobierno del doctor Luis Fernando Suárez en términos de empleo? ¿Cómo vamos a hacer para resolver esto? Muy bien, un primer elemento sin duda es toda la obra pública que genera empleo. Vivienda, infraestructura vial, los proyectos que hoy se ejecutan en los municipios como las plazas de mercado, los parques públicos, etcétera, allí hay un activador de empleo. 2, sin duda, trabajar en alianza con los empresarios, con los gremios. Hay un término que se ha vuelto ya tal vez muy acuñado, y es la pertinencia en la formación. Muy importante. Porque es que si formamos, yo exagero a veces para poner los ejemplos, no se necesita. ensambladores de cohetes donde no se necesitan, pues ¿para qué? Claro. Entonces es ¿qué necesita el tejido empresarial en empleo? Nosotros se lo formamos y ustedes inmediatamente lo forman. Yo creo que la pandemia nos cambió a todos el chip. Ya hay muchos jóvenes que no quieren, no pueden, estar en una universidad 5 años. Los ciclos de formación corta que generen empleo rápido son valiosísimos, y allí tendrá que haber apuestas, creo que en el corto plazo. Miren, en el sector de la agroindustria, los hijos de los trabajadores bananeros no quieren trabajar en las fincas bananeras. Los hijos de los cafeteros no quieren trabajar recogiendo café. Entonces la agroindustria está enfrentada a una crisis enorme. Correcto. La pregunta que nosotros hacemos es cómo enamorar a los jóvenes del campo. Ojo, no para condenarlos porque se tengan que quedar, sino porque vean que ahí es posible desarrollar su proyecto de vida. Y crear, digamos, otra visión del campo, porque es que el campo también tiene que tecnificarse. O sea, Valor esa agregado, innovación, exportar. ese emprendimiento, esa tecnología, esa digitalización, todo esto tiene que llegar también a crear capacidades en el campo. En sectores de la agroindustria, cacao, Antioquia puede ser potencia mundial en cacao. Hay unas 8.000 hectáreas, pero producen poquito porque el nivel de productividad es bajo. Entonces allí hay temas muy importantes por impulsar, en maíz, en arroz, lo que ya vemos en aguacate, en limón, de toda la agroindustria en Antioquia es muy potente, y yo creo que allí, pero eso no lo hace un gobernador solo, tiene que ir generando los estímulos, los incentivos, los mecanismos, la atracción de la inversión, y sin duda eso genera empleo. Mire, lo pongo como ejemplo, en Salgar, Antioquia, un municipio con tradición cafetera, llega una multinacional, ha comprado muchas fincas cafeteras, y casi que uno podría decir que en Salgar hay 0 desempleo, todo con una empresa ancla que tiene prácticamente la productora de café, creo, más grande de Colombia. Eso es importantísimo. ¿Eso por qué se genera? Porque hay atracción de la inversión, pero además alrededor de eso hay un proyecto turístico hermoso.
ese municipio le cambia la vida con un proyecto de ese Como tipo. hizo un alcalde en Urrao, le cambió la vocación a las granadillas y se las cambió por turismo. Entonces hace hoteles fincas y la gente hizo hoteles fincas y les enseñó a hacer Y eso. Jericó, o sea, hay Jericó. muchos un municipios potencial hoy muy que grande. están El turismo, descubriendo ese valor tan grande claro, que tienen el turismo, pero cómo lo desarrollan de una manera, digamos que robusta, Sí, sí, no- con no tan infraestructura, artesanal, no tan hay que artesanal, desarrollarlo como capacidades, exactamente. Hay que traer, Exactamente. uno tiene que pensar en cruceros conectados con eso, ¿cierto? Sí, No sí. cruceros conectados con la playa solamente, y no cruceros conectados con ese viaje al interior. Se nos va a acabar el tiempo y sí que le quería preguntar, ¿qué le vamos a decir a nuestros antioqueños, no solamente los empresarios, sino que le vamos a decir a aquel que tiene de apuesta el doctor Luis Fernando Suárez, aquel que quiero hacer arepas en mi municipio, quiero hacer chorizos, quiero hacer morcilla, quiero hacer artesanía, quiero hacer algo? Como si desde aquí es difícil hacerlo estando en la ciudad con todo, ¿cómo hacemos? ¿Tiene algo para eso o le prendemos la mecha de eso, doctor Luis Fernando? Vamos a cuidar Antioquia, es lo primero. Este departamento que amamos con el corazón lo vamos a cuidar, no lo vamos a dejar dividir. Aquí hay un hombre que quiere seguirle sirviendo a Antioquia. Antioquia hoy necesita un gobernador conectado con la realidad, un gobernador con los pies puestos en la tierra, como los campesinos, Con carácter. con carácter, con capacidad, con autoridad, con respeto. No es Íntegro. negociable el respeto. Con integridad para dedicarnos a servir. Antioquia es mágica, el turismo. Antioquia vive la música, la cultura, la salud mental, la salud para el alma, un programa creado por nosotros. Viva la empresa de vivienda de Antioquia, 80.000 viviendas. Maná, la seguridad alimentaria de nuestros niños. Importantísimo. Esas son marcas que ya existen y que vamos a cuidar. Yo creo que hay otros que van a llegar y no los van a cuidar. Vamos a cuidar estos programas estratégicos de Antioquia pensando en la gente, en la vivienda, en las vías, en el desarrollo económico, en el bienestar de las personas, en la educación, en la salud, en todos los temas. Claro. Doctor Luis Fernando, muy agradable conversar con ustedes. Trabajamos una noche aquí muy Muy especial, muy agradable. A ustedes gracias siempre por estar con nosotros. Les queremos decir una cosa antes de retirarnos, que esta mañana oí hablar al doctor Arce. Es el presidente del Consejo Gremial Nacional. Qué agremiación tan importante, donde los que están agremiados, no estamos hablando de los que no estamos agremiados, porque lo que no está agremiado es mucho más grande. Estamos hablando del 80% del PIB, de la facturación nacional. Eso lo hace prácticamente los que están en esa agremiación. Entregan al país el 80% de los impuestos y hacen el 75% de los empleos. Estamos hablando solamente de los formales, de los que están agremiados. Muchos son formales y no están agremiados y otros son informales y tampoco están agremiados. O sea que esto es delicadísimo. Por eso es que nosotros insistimos tanto con los candidatos a trabajar el tema empresarial, porque es ahí donde está el fundamento y de eso se trata. La riqueza nuestro y el programa empleo y el de Sala bienestar de Juntas. de esta ciudad, de este departamento y de este país.